Hermanos y hermanas, soy el Padre Francisco Salvador desde la Iglesia Ortodoxa de la Santísima Virgen María en Santiago de Chile. El día de hoy vamos a ver el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 42. El Evangelio dice así: dijo el Señor esta parábola: un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. Hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. En este Evangelio del día de hoy, a través de San Mateo, Jesucristo nuestro Señor, primero quiere plantearnos algo que es muy hermoso. Se compara a este Dios Padre, a este Dios Celestial, con este Padre de familia. Ese concepto siempre es muy importante volver a reforzarlo. Cuando nosotros hablamos de nuestro Padre Celestial, cuando nosotros hablamos de Dios, no hablamos de una especie de energía con la cual no podamos tener ningún tipo de relación, sino que hablamos de Dios como Padre, algo tan cercano como es nuestro Padre. Por eso se vuelve a marcar este punto: un hombre padre de familia. Y después es otro concepto muy hermoso: familia. Ese es el sentimiento que debemos tener nosotros con respecto a nuestros demás hermanos en la iglesia, ya cuando estamos en la iglesia, sentirnos que somos parte de una familia, el cual plantó una viña. Esa viña que está plantada somos todos nosotros. Esa es la viña que plantó tu diestra, como se dice en la liturgia pontifical. Ahí estamos nosotros, cada uno de nosotros en esa viña, todo el pueblo de Dios. Le cercó de vallado. El vallado representa la ley, ¿ya? La ley que fue dada en tiempos de Moisés como una especie de vallado que protege ese lugar de lo externo. En otras palabras, es un primer avance hacia lo que va a ser la plenitud de la presencia de Dios con nosotros. Primero entonces ese vallado, esa división que nos ayuda a ir acercándonos más a Dios y que nos separa también de las demás cosas que nos puedan contaminar, de las demás cosas que nos puedan poner diferentes problemas en nuestra existencia. Cavó en ella un lagar. El lagar es el lugar en el cual se producía el vino, se exprimía la uva para poder producir el vino. Eso representa, el lagar va a representar aquí el altar, ¿ya? Y eso entonces luego se edificó una torre. La torre es el templo, es ese templo en el cual verdaderamente se tiene que llegar a producir ese buen vino, ese buen fruto. Y la arrendó a unos labradores. Los labradores van a ser esos fariseos, van a ser ese cuerpo sacerdotal que existía en aquellos tiempos, a los cuales se les dio todo esto para que se pudiera dar el buen fruto, para que todo ese lugar pudiera dar el más exquisito de los vinos, el mejor fruto que se estaba produciendo en todo ese lugar, y se fue lejos. Eso también simboliza que Dios quiere ver qué es lo que nosotros somos capaces de hacer. Dios está con nosotros siempre y cuando nosotros queramos estar con Él, pero también hay momentos en los cuales Dios quiere ver cómo nosotros en nuestra madurez somos capaces de poder acercarnos más y más a su voluntad, no porque tan solo Él esté ahí presente, sino que también por un acto voluntario, libre de nuestra parte, como un acto de amor de nosotros, para poder acercarnos a su presencia. ¿Y qué pasó entonces? Envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Sus siervos que van a ver a estas personas son los profetas, los que hablan en nombre de Dios, los que traen algo de esa presencia de Dios, y ellos entonces son enviados para ver cuáles son los frutos que habían estado produciendo. Mas los labradores tomaron a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Eso es lo mismo que pasó con los profetas. Tenemos muchos relatos de distintos profetas, pero hay varios profetas, los cuales algunos de ellos fueron golpeados, otros fueron apedreados y otros de ellos también fueron matados. Hay varios casos de esos. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, aún más profetas. Imagínate lo que hace Dios. Nos envía todos esos mensajeros de Él para poder escuchar su palabra y cumplir su voluntad. Y les pasó exactamente lo mismo. Finalmente, como dice la Escritura, les envió a su Hijo, diciendo: tendrán respeto de mi Hijo. El Hijo, el cual envía al Padre Celestial, obviamente nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros muchas veces? Escuchamos su palabra, pero cuando nosotros rechazamos la presencia de Cristo en nuestro hermano,
estamos siendo exactamente igual que estos labradores maldadosos, que estos labradores malvados, hermanos y hermanas. Estamos eliminando, estamos matando esa presencia de Cristo, en otras palabras. Estamos en ese momento nosotros también crucificando a Jesucristo nuestro Señor, cuando nosotros verdaderamente rechazamos toda presencia de Cristo en nuestros hermanos, sobre todo en los más necesitados. Este Evangelio no es tan solo un hecho histórico referido a un momento en el cual pasó. Este Evangelio también tiene referencia, relevancia e importancia para nosotros, para ti y para mí, en el día de hoy, para poder cambiar nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene, es ejecutado, y ¿qué es lo que dice acá? Este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo le echaron fuera de la viña, lo sacan afuera de la ciudad de Jerusalén, en otras palabras, afuera de donde estaba este vallado, y le matan fuera. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia. ¿Ya? Jesús les dijo: nunca leíste la escritura, la piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En las construcciones antiguas nosotros podemos ver cómo estaban hechos los arcos, y era esa piedra angular la que sostenía todo, sin la cual no se podía hacer absolutamente nada. Esa piedra angular, hermanos y hermanas, es Jesucristo nuestro Señor. Cualquier iglesia en la cual no esté la presencia plena de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo no es verdaderamente una iglesia. Él es la piedra angular. No somos nosotros los hombres pecadores, sino que verdaderamente la presencia de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, con su poder, su gloria, su gracia, su fuerza, el cual viene a ser esa piedra angular, la cual muchas veces nosotros, hermanos y hermanas, somos como esos malos edificadores, los cuales hacemos todo menos hacer lo más importante, que es tener esa piedra angular, y la desechamos. Nosotros mismos, hermanos y hermanas, muchas veces desechamos a Jesucristo nuestro Señor cuando somos incapaces de reconocerlo, y cuando muchas veces, reconociéndolo, muchas veces llegamos y nos alejamos de él, lo desechamos, porque a veces resulta ser incómoda la presencia del Señor en nuestras vidas. Por eso los invito, hermanos y hermanas, a tomar la mejor de las piedras, a tomar esa piedra angular, a reconocerla como la palabra de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, esa palabra de salvación, esa palabra de vida, y ponerla ahí, en el lugar más preponderante, más importante, sobre esa piedra, hacer todo el resto de la construcción de nuestra santa iglesia, para que entonces demos los frutos verdaderos. Hermanos y hermanas, el tiempo está acabándose. En otras palabras, cada día tenemos un día menos de vida, un día menos de existencia. Nadie sabe en qué momento llega el final de nuestra vida. ¿Cuáles son los frutos que tú estás produciendo, hermanos y hermanas? Jesucristo viene a preguntarte y a preguntarnos qué hicimos con todo lo que nos dio. Y ahí tenemos que presentar ese buen fruto. Dios nos permita, escuchando su evangelio, cumpliendo su palabra, siguiendo su voluntad, ser capaces entonces de dar ese mejor fruto, que es el fruto del arrepentimiento, que es el fruto del amor, que es el fruto de la entrega a los demás en forma desinteresada, que es el fruto de la negación de uno, cosa que podamos ser llenos de Jesucristo nuestro Señor, tal como se dice San Pablo en Gálatas 2:20, ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que Cristo espera, que nos despojemos de nosotros mismos para que Él pueda vivir plenamente en cada uno de nosotros. Soy el Padre Francisco Salvador, desde la Iglesia Ortodoxa de la Santísima Virgen María en Santiago de Chile. Muchas gracias, hermanos y hermanas.